Muy buenos días, espero que todos se encuentren bien. Estamos en una nueva clase de Zoom. Vamos a ver en esta oportunidad un nuevo contenido de la unidad 2, sería acentuación y clasificación de palabras de acuerdo a la acentuación. Todos los contenidos que hemos desarrollado durante estos años tienen relación entre sí. Nosotros habíamos visto en un principio cómo estaba compuesto nuestro abecedario, después como segundo contenido habíamos visto el tema de palabras y separación en sílabas. El contenido que hoy vamos a encarar, el tema de acentuación y clasificación de palabras, están íntimamente relacionadas, tanto el acento como esa separación en sílaba y las reglas que rigen para la colocación o no de esa tilde, y aprender un poquito a fijar y a diferenciar a qué llamamos acento, a qué llamamos tilde y otros conceptos que van a ir apareciendo mientras vamos explicando con la profe Luz este nuevo contenido. En la siguiente filmina vemos el concepto, a qué se llama acento, qué significa acentuar, tenemos que tener, y qué diferencia hay entre decir lleva acento o lleva tilde. Generalmente confundimos nosotros cuando decimos la palabra lleva acento, hacemos referencia a esa grafía que colocamos arriba de las vocales, que es la tilde en realidad, porque todas las palabras, incluso dentro de una misma oración, nosotros acentuamos al pronunciarlas. Fíjense que el concepto dice, se denomina acento a la mayor fuerza o a la intensidad de pronunciación que se carga sobre una sílaba de la palabra y que siempre se recae sobre una vocal, sobre todo en el español. En español todas las palabras tienen acento, pero solo algunas lo marcan gráficamente, que es lo que yo recién decía, la tilde. Dicha marca se denomina tilde. En la segunda filmina vamos a ver ya la clasificación de palabras de acuerdo a si siguen o no la regla, si debemos o no colocarle esa tilde. Y haciendo referencia a esta clasificación, las palabras pueden clasificarse en agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas, haciendo alusión al lugar donde acentuamos y si corresponde o no, por la regla de acentuación, colocarle la tilde. Las palabras agudas son aquellas que tienen acento, o sea, pronunciamos con mayor fuerza o con mayor intensidad en la última sílaba. Al hacer alusión a esto, estamos refiriéndonos a esa separación en sílaba y dónde va a caer la mayor intensidad. En el caso que cumpla con la regla, fíjense que está anunciada abajo, las palabras agudas que terminan en N, S o vocal, se les va a colocar la tilde. Acá tenemos una lista de ejemplos, una lista de palabras como conversar, pastor, oración, competir, valor, tardó, compás, comió, saltaré. Fíjense que todas estas palabras son agudas, pero si ustedes observan, solamente algunas llevan tilde. Todas están acentuadas en la última sílaba, ¿sí? En la primera, fíjense, en la primera palabra nosotros tenemos conversar. La mayor intensidad o la mayor fuerza con la que pronunciamos la última sílaba de esa palabra conversar es sar. Fíjense que ahí la pronunciamos con mayor intensidad. Pero ¿qué pasa? La regla nos indica que las agudas llevan tilde si terminan en N, S o vocal. Y esta palabra propuesta termina en R.
Por lo tanto, no debemos colocarle tilde, pero sí está acentuada. Eso quiero que fijen bien. Pronunciamos con mayor intensidad en la última sílaba, pero según la regla no debemos colocarle tilde. Lo mismo sucede con pastor. Fíjense que no lleva tilde y se acentúa en la última. ¿Qué pasa con oración? ¿Qué pasa con tardó? ¿Qué pasa con compás, con comió y con saltaré? Llevan tilde en la última sílaba porque sí cumplen la regla. Termina en N como canción, termina en vocal como tardó, como comió, como saltaré. Y termina en S como compás. Entonces, no olviden que llamamos acento a la fuerza, a la mayor fuerza que damos al pronunciar las palabras. En este caso, si esa intensidad se da en la última sílaba, le colocamos la tilde siempre y cuando terminen en N, S o vocal. De lo contrario, no se le coloca. Bien, ahora en la siguiente filmina, fíjense acá las palabras graves, otro grupo de palabras que según su acento o la intensidad con la que pronunciamos, se da en la penúltima sílaba. Protestante, libro, difícil, rabino, ángel, útil, domingo, fácil, viernes. Fíjense cómo se nota la intensidad con la que pronunciamos la sílaba de cada una de estas palabras y cómo en algunas sí le colocamos la tilde y en otras no. Y bueno, acá en este caso de las palabras graves, o también van a encontrar que se las llama lianas, llevan la tilde si terminan en N, cuando no terminan en N, S o vocal. Caso contrario a lo que sucedía con las agudas. ¿Sí? Fíjense, le colocamos en el caso de difícil, no terminan en N, S o vocal. Le colocamos a ángel, porque no termina en NS o vocal. A útil sucede lo mismo. Con fácil sucede lo mismo. Lo contrario pasa con protestante, que termina en vocal, libro, que termina en vocal, y también en los otros ejemplos. En la otra filmina vamos a ver las palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas, fíjense que siempre que la intensidad con la que pronunciamos esta sílaba caiga en la antepenúltima sílaba, sí le vamos a colocar, y siempre, siempre que el sonido, la mayor intensidad recaiga en la antepenúltima, va a ser una esdrújula y va a llevar tilde. En los ejemplos, que nosotros ponemos pocos, hay muchísimos más, se ve que en todos los casos, terminen en consonante o terminen en vocal, lleva tilde. Préstamo, hipócrita, agnóstico, crédito, llegábamos, último, limítrofes. Entonces, las esdrújulas, siempre y cuando la intensidad o la sílaba acentuada sea la antepenúltima, va a estar dentro de palabras esdrújulas y sí o sí siempre llevan tilde. Y por último tenemos las palabras sobreesdrújulas, que esa intensidad recae en la sílaba anterior a la antepenúltima. Fíjense, las palabras estas son largas y son las que ponemos en los ejemplos para los juegos que damos cuando tenemos que elegir cantidad de sílabas. Y fíjense, difícilmente, evidentemente, fácilmente, obviamente, comételo, tráemela, y en estos casos tenemos que atender a eso. En los ejemplos que más adelante tenemos en la filmina, casos en los que
son palabras compuestas o palabras en las que hemos adosado mente, y ahí tenemos que ver si esa palabra original, digamos, lleva o no tilde para que después esta sobreesdrújula posea o no la tilde. Bien. Bien. Hay algo que tenemos que tener en consideración cuando trabajamos con el tema de las tildes y empezamos a reflexionar, y no cualquier palabra que termina en cia lleva tilde o en ia, ¿no? Tipo, había lleva tilde, pero no todos terminan en ia llevan tilde. No todas las palabras terminadas en on llevan tilde, ¿sí? Son no lleva tilde, termina en on, ¿sí? Hay casos, por ejemplo, estábamos viendo de palabras como compás. Compás, si yo le saco la tilde, si le saco la marquita, dice compás. Y compás es otra cosa. Yo puedo decir, mis alumnitos suelen utilizar, esos son mis compas, ¿no? Son sus compañeros, la abreviatura de compañeros, son mis compas, ¿no? Entonces, dice otra cosa. Los compas es una palabra grave, mientras que compás es aguda. La acentuación es tan importante en español porque cambia significados, ¿sí? En otras situaciones, en otros idiomas, otras lenguas, no ocurre eso porque el acento no cambia significados, pero para nosotros sí. Para nosotros la tilde cambia significados y es algo para tener en consideración. Ahora bien, diferente a compás y compás, aparecen estas palabritas que justamente se alejan de las reglas generales porque van a tener que ver con una cuestión de ambigüedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que hubo momentos en la lengua, en la historia de la lengua, en la que tuvimos que echar luz a determinadas situaciones para ver qué es cada cosa y no confundir. Nosotros tenemos, por ejemplo, como regla general que los monosílabos no llevan tilde, salvo algunas excepciones. Y acá están las excepciones que son justamente lo que se aleja de la regla. Porque los monosílabos no necesitan llevar tilde. Porque si son monosílabos, ¿qué son? Siempre son agudas. No tendría ninguna diferencia, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En algunos casos se va a colocar esta tilde porque hay términos que son idénticos, ¿sí? Entonces van a señalar diferencias. Hay un caso que nosotros no pusimos acá porque en realidad hay muchos casos, pero que siempre nombramos ese caso, que es el de té. Yo te quiero, no lleva tilde, pero yo quiero un té, sí lleva tilde, porque la diferencia entre uno y otro es que en yo te quiero tengo un pronombre, mientras que en yo quiero un té aparece la bebida. Son totalmente distintos. Inclusive uno es un pronombre que es un tipo de clase de palabras, mientras que en yo quiero un té tenemos un sustantivo. O sea, fíjense que no se comparan ni siquiera en significados, pero tampoco se comparan en clase de palabras, ¿sí? También acá vemos, el primero de los ejemplos es más, ¿sí? Que da con tilde, es una idea de cantidad. Yo quiero más comida, ¿sí? Yo quiero más golosinas para mi torta, ¿no? Entonces, esa idea de cantidad, de que hay que sumar, esa es la idea con el más con tilde. Mientras que el más sin tilde tiene el significado de pero. O sea, fíjense que ni siquiera se asemejan, ¿no? Le pagan, más no es suficiente. O sea, le pagan, pero no es suficiente, ¿sí? Tu pronombre personal, es preciso que vengas tú, ¿sí? Es personal, mientras que tú, de idea de posesión, dale tu cartera, es idea ¿de qué? Posesión, es tuyo, mío, suyo, ¿sí? Son diferentes tipos de pronombres, pronombre personal y pronombre de posesión. Después tenemos, o también nosotros conocemos como un determinativo, nosotros habíamos dado de que es un determinativo determinante posesivo, ¿sí? Esa idea de tú, de posesión. Después tenemos él como pronombre personal, que estuviste con él, ¿sí?
lo conociste a él es mi hermano. Ese él como pronombre personal también lleva tilde. Mientras que como un determinativo, determinante artículo, que es como nosotros conocemos, yo puedo decir, el vino está bueno, ¿sí? El querer ser buena persona está bien, o sea, ese él como artículo no lleva tilde, ¿sí? Y de esa manera tenemos muchos ejemplos. Mi, con tilde y sin tilde. Ese mi es un personal, un pronombre personal. Todo esto es para mí, ¿sí? Para mí, esto no es de esta manera, ¿sí? Ese mi, cuando yo hago referencia a mi posición, a lo que yo creo, o soy el destinatario de esa acción, lleva tilde. Mientras que el mi de posición no lleva tilde, es parecido al tú, ¿sí? A los dos tú que vimos recién. Porque mi, como tengo esta idea de posesión, no trae mi calendario, ¿no? Ese mi de posesión no va a llevar. Yo veo muchísimo en internet, en publicaciones de Facebook, de Instagram, dice mi tía, y ese mi con tilde, por ejemplo. ¿Mm? No lleva tilde, porque es el de posesión. Después tengo mi como nota musical, que tampoco lleva tilde, ¿sí? Los sí, tenemos un sí de afirmación, un sí de un pronombre reflexivo, de lo trajo hacia sí, ¿sí? Que es la tercera persona, lo trajo hacia sí mismo, por ejemplo. También de condición, eso no lleva tilde, vendrá si quiero. Si quiere conseguir ese trabajo, deberá esforzarse, no es una condición. Después también abre preguntas indirectas, porque no llevan el signo de pregunta. Preguntale si quiere venir. En vez del signo de pregunta, decir preguntale, dos puntos, ¿quiere venir? Es preguntarle si quiere venir. También el sí como nota musical, es igual que mi, ¿no? Entonces, esas diferencias, acá sí tenemos ya el de, el C, el T que habíamos hablado, ¿no? Y el aún. El aún es uno de los errores que más veo también. Aún con la idea de todavía lleva tilde, ¿no? Aún no ha llegado. Aún no ha llegado, ¿sí? Y después el aún sin tilde, que tiene esta idea de ni siquiera o también, ni aún él pudo hacerlo. ¿Qué quiere decir? Ni siquiera él pudo hacerlo, ¿no? Tampoco él pudo hacerlo, ¿no? Entonces esa idea de ese aún, el aún cuando no habla de tiempo no lleva tilde, es algo que tenemos que pensar, ¿sí? El aún si tiene idea de tiempo, sí. Si no tiene idea de tiempo, no lleva tilde. Bien. Es un listadito de palabras importantísimos como para ir fijándolos y tener como anotadito, ir acostumbrándose aún en los mensajitos que uno escribe, emplearlos, ¿sí? Es importantísimo y cómo cambia de repente el significado en algunas cuestiones o queda mal la redacción si no los empleamos. Bien, nosotros habíamos visto ya en otras clases el concepto de diptongo, conceptos de hiato, por eso siempre reitero el hecho de que todos los contenidos van relacionados y es una cadena, como después de un tiempo vemos como en este caso de acentuación aparece nuevamente un concepto que ustedes ya habían visto, que es el de hiato. ¿Y qué pasa en estos casos? Fíjense que ya todos habíamos visto que es la secuencia de dos vocales que no se pronuncian en una misma sílaba. El caso que señalaremos en particular es el de la combinación, fíjense, de vocales. I, A, I, E, I, O, U, A, U, E, U, O, y viceversa. Estos casos siempre llevan tilde, independientemente de que lo exijan o no las reglas generales. Y fíjense que esta rayita, esta tilde se va a marcar sobre la vocal I, O, U. En los ejemplos, acá hay ejemplos de estos casos de hiatos en palabras agudas, palabras graves y palabras esdrújulas. En el caso de palabras agudas, fíjense, tenemos país.
Y ahí está lo que recién les decía, que la tilde recae sobre, en este caso, la I, ¿sí? Lo mismo sucede en raíz, en reír, en oír. En los ejemplos de palabras graves tenemos caída, púa, grúa, heroína, increíble. Fíjense que ahí se ve la separación y cómo se produce el hiato. En el caso de caída tenemos la A y la I, en púa tenemos la U y la A, en grúa la U y la A, heroína o I, increíble la E y la I, ¿sí? Y en el caso de las esdrújulas, del ejemplo, tenemos vehículo y volvíamos. Las vocales separadas en sílabas diferentes. Y acá la tilde recae en la vocal I o en la vocal U. Acuérdense que para entender hiato, primero tengo que recordar lo que es diptongo, ¿sí? Es imposible que yo entienda lo que es un hiato sin diptongo. Bien. Y el tema de separación en sílaba, porque tranquilamente podemos decir caí, da, y estamos separando mal en sílaba. Entonces, el tema del ejercicio ese de separar en sílaba es importantísimo también, porque podemos ponerle la tilde, podemos saber que es un hiato, que es un diptongo, pero a la hora de separar en sílaba separamos mal y estamos cayendo en un grueso error, digamos. Bien. Un ratito anterior, Mauro. Fíjense, si yo pienso, yo veo raíz, ¿no? O veo reír, o la palabra oír, y yo pienso en la regla y no debería llevar tilde, Claro. ¿sí? Porque es aguda, terminada en consonante. Pero pesa más el hiato que la regla de la aguda en este caso, ¿sí? No digo país porque país sí. Termina, o sea, la regla que dice que las agudas terminadas en NS o vocal llevan tilde. Acá termina en S. Entonces, no nombro país, porque país sí está bien. Pero ¿qué pasa con raíz, reír o con la palabra oír? No debería. Entonces, esas son las excepciones. El hiato crea excepciones como estas, ¿sí? Lo mismo que caída. Caída es grave y termina en vocal. No debería llevar tilde según la regla de vocales. Heroína, claro. Heroína, púa, o sea, todas esas, porque encima lo que hace el hiato es que si se acentúa en la cerrada, rompe diptongo y te crea otra sílaba, ¿sí? Entonces, si vemos heroína, increíble, ninguna debería llevar tilde, porque terminan en vocales. Pero lo llevan, ¿por qué? Porque pesa más el hiato que la regla de agudas graves y esdrújulas, ¿sí? Y parece, ¿para qué tenemos reglas y van a ser las excepciones? No, porque las reglas justamente son lo general, la normativa general. Después, si hay muchas excepciones, ya no es regla, pero acá tampoco hay tantas excepciones. De la cantidad inmensa de palabras que hay en español, las agudas, graves y esdrújulas sigue siendo regla y no excepción, ¿sí? Siempre hay un viejo dicho que esdrújula es una palabra esdrújula, ¿no? Entonces, si algún día se olvidan de una palabra esdrújula y no se acuerdan cómo es, piensen en la misma palabra que es esdrújula. Fíjense lo que decía recién la profe Luz también, que por ahí fueron modificándose algunas normas, como esto que veíamos recién, y la Real Academia Española por ahí vuelve a observar todas estas cuestiones y saca nuevas reglas, nuevas normas, nuevas novedades que nos van orientando un poco con respecto a cuál es el uso correcto en la actualidad de estas reglas precisamente. Más adelante vamos a ver en la filmina algunas condiciones, algunas situaciones en las que la RAE nos marca un rumbo con respecto a lo que es la parte de acentuación también. Lo que decía yo hoy, las palabras compuestas, nosotros habíamos visto también en clasificación de palabras, origen de las palabras, formación de las palabras, que estas palabras compuestas, si de repente algunas de ellas tienen acento, ¿qué pasa cuando se unen
dos palabras para formar otra. Fíjense, dice, si la palabra compuesta procede de la unión de dos palabras simples, solo lleva tilde la última componente. Si a la palabra compuesta le corresponde llevarla, lógicamente. Y acá tenemos el ejemplo de contrapié, decimoséptimo. Fíjense que séptimo de por sí es una palabra que lleva, es una palabra esdrújula, que lleva, está acentuada, tiene tilde en la antepenúltima sílaba, y al formar esta palabra compuesta, décimo, séptimo, lleva y se me coloca. Corta, fríos, sucede lo mismo. Radiocomunicación, ¿qué pasa con la palabra comunicación? Es una palabra aguda, terminada en N, sí o sí se le coloca tilde al formar esta palabra compuesta por la palabra radio y comunicación, lleva tilde. Pierde su tilde siempre la primera componente de la misma, aunque la llevara cuando era simple. Como asimismo, fíjense que así lleva acento, pero al formar la palabra compuesta asimismo, pierde su acento. En el caso de décimo séptimo, era las dos llevan, pero pierde décimo y mantiene la palabra séptimo. ¿Sí? Si las palabras, se unen mediante guión, conservando la primera invariante, la terminación masculina singular. Cada vocablo conserva su tilde si ya la tenía previamente. Fíjense que acá dos palabras unidas por guioncito, físico-químico, anglo-soviético. Fíjense que al estar unidas por guioncito, las dos mantienen su tilde. En este caso de físico-químico, las dos son esdrújula. Y acá anglo-soviético, en el caso de soviético, mantiene su tilde. ¿Qué pasa con anglo? En caso de anglo, es una palabra grave que como termina en vocal, no se le coloca la tilde. Cuando a una forma verbal que ya tenía tilde, se le agregan uno o varios pronombres, la tilde se mantiene. Fíjense que acá, deme y movióse. En este caso, mantienen la tilde. Si al reunir una forma verbal que no tiene tilde con uno o varios pronombres, resulta una palabra esdrújula o sobreesdrújula. O sea, va a estar acentuada en la antepenúltima sílaba o en una sílaba anterior a la antepenúltima. Debemos ponerla. Dice, vámonos, de vamos, dáselo, de dar, y entregáselo, de entregar. Solemos escuchar, y es un error, que esa palabra, generalmente, cometemos el error de agregarle, de adicionarle una S, y decimos, vamos, nos. Es otro de los errores que tenemos que controlar, porque es muy frecuente, y ahí estamos cometiendo un grueso error también. Pasa mucho también. Pasa mucho. Vistes. Vistes, exactamente. Vamos, nos, dáselos. Entonces eso también tenemos que observar. Bien, la siguiente, Filmina. Presentaciones incorrectas, sí. Pasa mucho con los verbos. Los verbos que terminan, sí, el nombrecito del verbo, acuérdense que siempre está en infinitivo, terminan en cuar u guar, ¿sí? Llevan diptongo en la sílaba final, ¿sí? ¿Cuál es el diptongo? U-A, ¿sí? Diptongo ua. Por lo que, por ejemplo, el verbo evacuar, la conjugación nos da evacuo y no evacuo. Es súper común evacuo y no evacuo, ¿sí? Una cosa también es evacuó, sí, esa es otra cosa, sí, estamos hablando de evacuo y evacuo. Yo creo que he escuchado más veces evacuo que evacuo, y creo que la he dicho inclusive, no sé, me hago cargo de también, antes de estudiar, decir evacuo y no evacuo, ¿sí?
Después también hay excepciones a esta regla, porque siempre hay excepciones, y son los verbos licuar y promiscuar. Probablemente hayan escuchado más licuar que promiscuar, ¿no? Que aunque en este caso este diptongo, ¿sí?, esté en el infinitivo, producen hiatos en la conjugación, ¿sí? Aquí sí es válido licuo y no licuo, ¿sí? También hay que ver en las personas, ¿sí? Porque se me dice, en la bueno, pero conjugación. licuó no existe. Sí, licuó existe, pero es en pasado, en la tercera persona. Él licuó tal cosa, ¿sí? Licuó la fruta. El resto de los verbos que terminan en uar, aún llevando diptongo en la sílaba final, producen hiatos en la conjugación y se dirá habituó y no habituó. Habituó, ¿sí? Habituó, no. Habituó, sí. Evacuó, sí. Evacuó, no. Evacuó, sí. ¿Sí? Lo único, la excepción es licuar y promiscuar, que sí es licuó, sí, no licuo. Sí hay que tener en consideración algunas observaciones que pusimos acá en consideración a la RAE, ¿no? Las letras mayúsculas deben llevar tilde siempre que les corresponda. Súper mega archi importante. Por cuestiones históricas y más de herramientas y de maquinaria que de cuestiones de normativa, en muchas ocasiones, hace mucho tiempo, las mayúsculas no llevaban tilde. Pasa mucho con las máquinas de escribir, es algo que explica la RAE. Cuando las primeras máquinas de escribir existieron, que se utilizaron muchísimo, la mayúscula no tenía espacio para la tilde, entonces por eso no la ponían, no es porque no debía llevar, sino porque en el armado, en el mecanismo de la máquina, no les permitía llevar la tilde. Entonces, un montón de documentos hay mayúsculas sin tilde, y por eso se crea, dice la RAE, este mito de que las mayúsculas no llevan tilde, ¿sí? Desde la publicación de la ortografía de la RAE en el 2010, no se completará la tilde en la O, ¿sí? La O, por ejemplo, antes ustedes van a ver textos viejos o textos un poquito inclusive más nuevos, que la O está acentuada, pero la O no lleva acentuación, o sea, es monosílaba y no hay una palabra que una O significa una cosa y otra O significa otra cosa, es O, ¿sí? También pasa lo mismo con este, ese y aquel, ¿sí? A mí una vez me corrigieron, bueno, yo ya sabía de esta nueva normativa y mi profesora me corrigió y le puso la tilde a este, y yo dije, pero ya no lleva, y ella me decía, no, que llevaba, bueno, que es como que cuando es pronombre sí lleva y no cuando es determinativo no lleva. No dice eso la RAE, ¿sí? Entonces, son cuestiones para tener en consideración. También está bien si una persona les dice, no, lleva tilde, porque no sabe, o sea, fíjense que dentro de todo no es tan viejo el texto de la RAE, es 2010. Entonces, son 12 años, uno dice, bueno, son muchos años. Sí, pero si uno no está en el tema, no sabe. Si uno no está en el tema, si uno no se está actualizando constantemente, lo que pasa es que nos quedamos con lo anterior, ¿sí? Con lo que nos enseñaron. Y acá fíjense, chicos, algo que nos pasó a nosotras como taquígrafas en este transcurrir. Cuando escribíamos cifras, por ejemplo, nosotros teníamos la regla anterior, que cuando se escribía los números, con números, por ejemplo, llegaron 2 números, o poníamos la tilde, 3. Y estaba correcto, porque en esa época se decía que esa O podía confundirse con un 0. Y ahora vemos en la tipografía, prueben ahora, después con la computadora, y se van a dar cuenta que el 0 es como más ovaladito y es más alto que la O en minúscula. Ahí está con Entonces, 2010, ¿no? fíjense, ahí está, perfecto lo que dice la profe Luz. El 2010, fíjense como el 0 es más alargadita, la hoja es más redondita y más bajita. Entonces es imposible que nosotros podamos confundir la O con un 0. Entonces no corresponde colocarle la tilde a la O cuando va entre cifras, por ejemplo. Pero también tenemos los espacios entre el número, el espacio, la letra O y el otro número.
no hay modo de confundirse. Otra cuestión que la RAE nos hace ver, y por ahí como que nos costaba, la palabra solo. Fíjense que nosotros toda la vida veníamos poniéndole acento solo cuando esa palabra solo podía ser reemplazado por solamente. Cuando Por el adverbio. por el adverbio. Cuando nosotros en la oración nos dábamos cuenta que solo podía ser reemplazado por solamente, entonces ahí le poníamos la tilde. Bueno, y hoy la RAE nos expresa, nos da, nos regula, nos marca que no hay necesidad de colocarle la tilde a la palabra solo, porque en el contexto de la oración ya nos damos cuenta que está correctamente escrito. Lo mismo pasa con este, ese y aquel, no hay modo de confundirse. Entonces, la gramática va cambiando y van incorporándose nuevas normas, nuevas reglas, O se desechan o otras, se que en desechan este otras. caso. Exactamente. Lo que sí, que como uno, para nosotros, como estamos en el tema de la gramática y como estamos también en el tema de la redacción, o que como taquígrafos nos interesa el modo de escribir, como para que ese escrito que presentemos esté correctamente realizado, es que nos avenimos y nos actualizamos permanentemente con respecto a lo que nos establece nuestro máximo manual, que serían lo que establece la Real Academia Española. Interesa un montón, sobre todo a las personas que nos dedicamos a esto y a todo lo que sea la buena redacción. No pasa lo mismo con personas que están en otra profesión totalmente diferente a lo que sea la gramática en sí, o la escritura, o el buen escribir. No quiere decir esto que caigamos en las incorrecciones. Por ahí yo siempre aconsejo, cuando escribimos nuestros mensajes, y hagámoslo de la mejor manera posible, como para acostumbrarnos a lo correcto, porque después, una vez que se afianza el contenido de mala manera, cuesta sacar los errores, digamos. Eso sería como acotación lo que queríamos dar, porque nosotras también nos preguntamos muchas veces qué diferencia hay, y sí, hay mucha diferencia, y hay que venirse a lo que nos va marcando, el rumbo que nos va marcando la Real Academia Española. También porque no es una cuestión de un capricho, ¿no? A veces uno dice, bueno, pero todo lo que estábamos ahora haciendo, todo lo que nos dijeron toda la vida que estaba mal, ahora nos dicen que está bien. No es que hay un cambio de lo que está mal o lo que está bien, hay un cambio de paradigmas porque la gente va cambiando, porque nuestra lengua va cambiando y porque las necesidades de la comunicación van cambiando. Nosotros vamos a confundir cuando yo digo este es mi auto o este vaso es mío, son diferentes, cumplen funciones diferentes. Entonces, lo que dice la RAE, si cumplen funciones tan distintas, ¿por qué voy a poner una tilde para marcar diferencias? Si no hay ambigüedad en ese caso, ¿sí? Diferente al sí, por ejemplo. El sí condicional y el sí de afirmación son bastante confundibles. Por ejemplo, si yo quiero ir, tendré que llevar dinero. Y es diferente a si yo quiero ir, tendré que llevar dinero. Si yo no le pongo la tilde, no sé si estoy diciendo un condicional o no sé si estoy diciendo una afirmación, porque son idénticas. O sea, tranquilamente yo para afirmar podría decir, sí, yo quiero ir, tendré que llevar dinero. ¿Sí? O si es una condición, si yo quiero ir, tendré que llevar dinero. Obviamente la entonación me marca bastante cuál es la afirmación y cuál es el condicional, la entonación que yo hago, pero hay gente que no hace esa entonación y es re complicado. Y más si está escrito y sin comas, complicadísimo, ¿sí? O sea, Entonces, profe, ahí no sí hace hay la... ambigüedad y ahí por eso se mantiene la diferencia entre uno y otro, porque hay ambigüedad y la RAE está para eso, para sacar ambigüedad. Bien, ahora quiero que
hacer una pequeña intervención. Esto es lo que vamos a dar como material teórico, ya lo pueden buscar, ¿sí? Quiero que por favor escriban como ustedes creen, no busquen en ningún lado, por favor, solamente como ustedes creen en el chat, cómo se escribe guión. Guión, mi amor, guión. Sí. Algunos escriben con acento y otros sin acento, profe. Bien, bien. Vamos a ir viendo, muy bien, algunos con acento. Bien, me encanta el que puso mayúscula y igual le puso tilde. Bien, bien, bien. Capaz por la función que cumple la palabra en cada oración, que es lo que usted está diciendo. Y en realidad lo que pasa es, los que dicen que lleva tilde, ¿por qué lleva tilde? Y los que dicen que no lleva tilde, ¿por qué no lleva tilde? Los que pusieron que guión lleva tilde, ¿por qué lleva tilde? Y los que dicen que no, ¿por qué no? Yo digo, profe, porque en la O se escucha como hay una entonación. Bien, por eso lleva Y tilde, por eso sí, lleva. para mí, o Bien, sea, fíjate por para ejemplo, mí, legislativo, suena en la I, ¿cierto? sí. ¿Lleva tilde? No, no. Que suene más No fuerte. lleva, pero se pronuncia. ¿Cómo? ¿Cómo? No lleva la tilde en la I, pero se pronuncia porque se acentúa más en la I. No lleva tilde legislativo porque es una palabra grave terminada en vocal. ¿Sí? No cumple las reglas. No cumple reglas. No ¿Sí? cumple la Porque es regla, una palabra no voy a aguda, explicar, pero sí una palabra termina aguda. en N. Guión, a ver, Ethel, ¿cómo? Digo, porque es una palabra aguda y termina en N, Bien, muy por bien. terminación. Es lo que dice Inés, ¿no? Inés dice lleva tilde porque es una palabra aguda y tiene acento en la última sílaba y termina en N. O sea, cumple como las características Porque decía de las San palabras Junín. agudas, ¿no? Y por eso debería llevar tilde, ¿no? Pero ¿qué pasa? Guión, y se están olvidando de la regla primera, antes de dividir en agudas, graves y esdrújulas, es que es monosílabo. Y las monosílabas no llevan tilde, a menos que diferencien significados. ¿Sí? Profe, ¿y los monosílabos qué serían? ¿Agudas, graves? ¿Cómo se lo clasifica? Monosílabos A es la- solamente una sílaba, son agudas. Siempre van a ser agudas. Siempre, claro, porque no hay división, siempre es una nada más. Y siempre empezás a contar del final. Claro, y ahí está la reglita que decíamos recién, en qué casos lleva la tilde y en qué casos no, los monosílabos para diferenciarse entre sí. ¿Mm? Bien, bien lo que ponen en el chat, Axel, Vilma, ¿sí? Entonces nunca llevo tilde, te amo María Inés, nunca. Por una mentira vivimos, ¿sí? Sí, vivimos una mentira. Sí, hay palabras que sí, viví engañada, sí. Muchas Entonces, palabras, profe, la sí, palabra guión es monosílabo. monosílabos, Y no lleva tilde. no lleva tilde. Ah, Como fue, como vio, como Vio, qué manera de ver con tilde, fue y vio. vio tampoco se les debe colocar la tilde. Aparte, Son fíjense, monosílabos. claro, O sea, no o sea, rompe diptongo siempre, tampoco. ¿Mm? o sea, siempre escribí bien entonces guión, porque nunca le ponía. Está bien, está bien, está bien. Acertate entonces. Eh, fíjense que es que hasta la hora de escribir en el teléfono sale de las dos formas.
Ay, no sé No qué sé. es. No entendí. Perdón, no entendí, Vilma. Pero sí, fíjense que hay también podemos comparar con la regla de diptongos y atos. Al acentuarse, por ejemplo, dio, no es dio, es dio, no es dio. Y pasa lo mismo con fue, no es fue, ¿sí? No llevan tilde, ¿sí? No es fui, no es fui también, ¿sí? No están rompiendo, nos están acentuando en la cerrada. Acá guión, inclusive, si yo pienso que lleva tilde, también sigue siendo un diptongo, entonces no se rompe y se hace monosílaba, entonces tampoco tendría que llevar tilde, ¿sí? Vio, no, vio no lleva. No, vio no lleva. Vio, ni fue, ni dio. Acuérdese, ni Vio, guión. no, no lleva. Ujú. Profe, Sí. o sea, por la duda no le ponemos entonces el guión. No, no por la No por la duda. por la duda en la No. calificación. No, fíjense, nosotros vamos a subir No, este sí, sí. Power de hoy y acuérdense eso de los Pro- monosílabos no llevan tilde. Se les Profesora, acá me dice, profesora, me dice que desde la publicación de la última edición de la ortografía del 2000. académica en 2010, guión debe escribirse sin tilde por ser monosílabo a efectos ortográficos, dice. Sí, Es lo que tal cual. decíamos, Edgardo, es lo que decíamos, son las nuevas reglas, las nuevas normas que va sacando la RAE y que de repente nosotros como estamos en el tema, ustedes como están estudiando, vamos leyendo, vamos actualizándonos y bueno, de repente tenemos que avenirnos a esas reglas, como yo les explicaba de la palabra solo y otras, la O sin acento, o sea, fíjense, Yo- como decía Luz, esto es del 2010. Yo Parecería siempre, yo siempre consigné con guión, con tilde. Por eso sí. qué locura esto, ¿eh? No, Qué sí, locura. pero en realidad uno lo piensa y tiene sentido que no lleve tilde. Sí es monosílabo y mantiene diptongo. No se rompe hiato. O sea, el hiato no rompe el diptongo. O sea, Sí, tiene sí. sentido. O sea, todo lo hicimos como por terminado en on, lleva tilde. Termina en on, lleva tilde. Pero si uno reflexiona un poquito, tiene sentido. Ah, lo que dice Vilma, muy bien, que la palabra guión a la hora de escribir un mensaje en el teléfono sale de las dos formas. Sí. Solamente pasa eso. También lo que dice Inés, yo escribía vio y me salía vio. Probablemente, ¿sabes por qué? Porque habrás escrito en algún momento y ya quedó, y ya los teléfonos son inteligentes, entonces ya guardan esas maneras. Yo tengo un amigo que toda la vida escribe dio con tilde en la O, entonces cada vez que escribe ya sale así. No hay manera. Profe, es cierto, porque en Word también, cuando vos escribís, te remarca así Te remarca que está que, mal. Está mal, que está mal. ¿Qué pasa ahí, chicos? Si ustedes lo incorporan al diccionario, no lo va a marcar como error. Entonces somos nosotros los humanos los que cometemos el error. La máquina jamás se equivoca. Entonces nosotros le pedimos a la computadora que lo acepte el incorpore error. a Dios como correcto, te lo incorpora y todas las veces que vos escribas mal, ya va a considerar como que está bien, pero porque vos le pediste que lo incorpore al diccionario. No sé si me entendés. Sí, Es así. es que así Sí, nosotros profe, le obligamos a veces a la máquina que haga, cometa errores que no Incorporar tenía. al diccionario, omitir siempre, entonces ya te va a seguir omitiendo, sobre todo en ese Word que estás escribiendo en ese momento. Hagan la prueba, escriban mal, incorpórenlo al diccionario y después no te va a marcar como error. Incluso un nombre propio le pones con minúscula, pero lo incorporas al diccionario y todas las veces que escribas ese nombre propio en minúscula no te lo va a marcar como error porque vos le solicitaste que te lo incorpores como al Qué diccionario. interesante, profe, lo que nos enseñaron hoy. La verdad que veníamos pifeándole, ¿eh? En algunas Es cuestiones, terror. Sí. Bueno, yo a mí me cuesta mucho solo sin tilde. Me cuesta muchísimo. sí. Los Y otra pronombres palabra, no. el luz quorum. Quorum. Nosotros
Como taquígrafas toda la vida, por falta de quórum se levanta la sesión. Por falta de quórum, hace 33 años que veníamos escribiendo la palabra quórum con tilde. Y hoy la Real Academia Española, desde el 2010, nos dice que la palabra quórum no lleva tilde. Entonces, bueno, también tenemos que avenirnos a esa regla. Por eso les explicaba y reitero, uno que está en el tema tiene que hacerlo. Nosotros como taquígrafas tenemos que avenirnos a la regla. Si la RAE te está diciendo no se le coloca tilde solo a O y a quórum, y en ese escrito no tenemos que ponerle. No es lo mismo otra persona que se dedica a otra actividad, que lo ponga, bueno, no queda tan mal, no está tan mal visto, pero nosotras, o las profesoras que corrigen a los alumnos en los colegios, o alguien que se dedique a la literatura o a la redacción, y tiene que avenirse a estas pequeñas reglas que van cambiando permanentemente. Más todavía una palabra como quórum, que a veces escribimos en latín, o sea, mantenemos el vocablo del latín, latino, ¿no? Y el latín no tiene tildes. O sea, imagínense que porque la palabra quórum lo puedo escribir así tal cual vino del latín, o lo puedo escribir en español. Pero yo he visto en latín escrito y con tilde. Y es más, el latín no tiene tildes, es como el inglés, no tiene tildes. ¿Sí? Y a veces, pero Que encima llevamos términos de otra lengua y le hicimos lo que quisimos, ¿no? a veces, profe, hay personas que usted nos dijo, la palabra guión es monosílabo. A veces hay personas que separan. Pero separan mal, pero Sí, separan mal. se rompen el hiato que usted nos dijo. Pero la forma de romper hiato es que se acentúa en i, guión. No, y no es guión, es guión. Entonces no puede romper diptongo, no se puede formar hiato. Las personas que están separando mal. ¿Sí? Profe, ¿y cómo se llama cuando una palabra, por ejemplo, ustedes nos dijeron que era una palabra aguda, la palabra conversar, pero que no lleva el acento, No lleva tilde. no lleva tilde? ¿Cómo se denomina eso? Que Son no agudas. lleve el- Ah, Son agudas nada más. Claro, Ajá. el secreto en esto, chicos, es en la tilde, la parte gráfica, la rayita. ¿Debemos colocarla o no debemos colocarla? ¿Sí? Todas las palabras tienen acento. Todas tienen acento. No, el acento no es la rayita. El acento es la intensidad con la que pronunciamos una palabra. ¿Sí? Si yo digo divertir, ¿dónde les parece a ustedes que hay mayor intensidad? Si yo digo divertir, de diversión, ¿dónde está la mayor? Ir. En ir, ¿no es cierto? En la I. ¿Y a ustedes les parece que divertir, yo le tengo que colocar la tilde? No, No. ¿Y No. por qué no le tengo que colocar la tilde? porque no cumple la regla de la aguda. No cumple la regla, muy bien, no cumple la regla. Para que yo le coloque a esa aguda la tilde, tiene que terminar en NN, S o vocal. En una N, en una S o en una vocal A, E, I, O, U. Y termina en R. No cumple la regla, no le tengo que poner la rayita, la tilde. Pero sí tengo que pronunciar divertir de ese modo, porque ahí es donde lleva su acento, donde que lo que quiero que quede claro que el acento no es la tilde, rayita, no es la tilde. El acento es la intensidad, es la fuerza con la que yo pronuncio una palabra. Y bueno, para el tema de la gramática, y para que esté bien escrito, porque el acento se ve solamente en la escritura, la tilde yo la veo en la escritura. Yo puedo pronunciar muy bien, pero después cuando escribo mal. No le pongo donde tiene que ir la rayita. ¿Me entienden? Entonces, hay reglas que cumplen. Para eso, la gramática ya clasificó en agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Y cada tipo de palabra, de acuerdo a la acentuación, tiene esa rayita en un lugar diferente. Si cumple con la regla de terminar en N, S, vocal, y es aguda, va en la última, ¿sí? Si el acento, la intensidad, va en la penúltima y cumple con la regla, le pongo y va a ser una grave. Las esdrújulas siempre llevan, cuando la intensidad se da,
en la antepenúltima, ¿sí? Y la sobreesdrújula siempre lleva, siempre y cuando la intensidad con la que pronuncia va en la anterior a la antepenúltima. El tema está en ponerle o no la rayita. Ustedes siempre cuenten desde el final, ¿no? Última, aguda. Penúltima, grave. Antepenúltima, esdrújula. Y después, sobreesdrújula. En realidad, la sobreesdrújula se enseña más por tradición que por otra cosa, porque de esdrújula para adelante lleva tilde. O sea, es eso, sobreesdrújula para que sepan que existe, pero de esdrújula para adelante, o sea, para allá, lleva tilde. Siempre. Es regla. Y es una regla que se cumple sin excepción, por ejemplo, no es como otros casos, lleva siempre, es una regla que se cumple, Claro, ahí no te realmente. dicen si termina en N, No. ese vocal, siempre, porque Siempre. la intensidad cae en ese lugar, y entonces sí es. Valeria ahí puso es Dios o Dios. Dios es monosílabo, ¿sí? Y no hay una diferencia, ¿no? Entonces, sí, es sin tilde. Bien, muy bien. Vamos a dejarle una actividad para que ustedes puedan ir viendo y nosotros eso vamos a trabajar la clase que viene, ¿sí? Así que esperamos que esto les sirva para su día a día porque, como dice la profe, es importante para nosotros, pero no solamente para nosotros, sino para todo ambiente de la vida. A veces queda, como dice ella, peor en algunas circunstancias que en otras, pero sinceramente el lenguaje es lo único que nos une como seres humanos y es lo único que nos hace parte entera de una comunidad. Podemos no compartir muchas cosas, pero todos compartimos el lenguaje. Es algo que nos hace comunes y unidos, no comunes como algo menos, sino comunes de una unión, ¿sí? Bien, entonces ojalá les sirva y puedan ir trabajando con esto, ¿sí? Amenamente. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta el próximo miércoles. Chao, profe, chao.